Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Amén. Familia, acompáñame a orar, por favor. Dios, venimos delante del único sabio, soberano y el único Dios misericordioso y lleno de compasión, el único Dios que por gracia nos ha revelado su misterio en la persona de Cristo. Gracias por ser tú, Dios, el que planeó desde la eternidad lo que hoy cantamos por gracia, y es que Cristo es Rey. Gracias porque nos das año tras año oportunidades como el mes de diciembre para recordar que un y el único Mesías nació, y proclamar que solo hay un Salvador que perdona nuestro pecado. Así que hoy venimos a buscar de lo que ya fue revelado, y venimos a alimentarnos del único que alimenta nuestra alma, que es Cristo. Ven y habla, porque mucho te necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como ya se darán cuenta, tanto en los adornos como también en el anuncio de la nueva serie, estamos recordando y celebrando en este mes de diciembre precisamente la Navidad, y vamos a estar tratando de entender qué queremos decir con este misterio revelado. Y es que en esta época del año realmente nosotros podemos celebrar algo asombroso. Estamos celebrando algo asombroso que obviamente a lo largo de los años quizás tú te has dado cuenta, y quizás te ha pasado que has pasado por alto o has tomado a la ligera, o se celebra la Navidad porque pues precisamente es una tradición más. Creo que nuestra oración debería ser que realmente Dios use esta época del año, todos los años, pero antes de adelantarnos en el próximo año, porque no sabemos si llegaremos al próximo año, es: Dios, ¿qué harás en esta época en mi vida? Realmente mi oración ha sido, y últimamente ha sido mucho más: Dios, recuérdame el por qué un Mesías y el Mesías nació. Recuérdame por qué yo necesitaba y necesito hoy más que nunca del Salvador. Recuérdame que más que meramente decoraciones externas que me muestren y recordemos cánticos sí sobre Jesús, que lo haga tan personal, porque es que yo necesito de un Salvador. Entonces lo que vamos a ver es que nosotros celebramos porque podemos ver si realmente se nos ha dado vista para ver el significado de la Navidad. Es porque podemos ver por gracia. Si realmente entiendes lo que hacemos año tras año, día tras día, pero año tras año como tradición, y es celebrar la Navidad, es porque realmente puedes ver, podemos conocer, y por eso cantamos. La idea de cantar a Cristo domingo tras domingo, y más en esta época del año donde más cánticos se ponen, donde tú quieras que vayas hay cánticos por todo lado. Quizás estás cocinando, decorando la casa, pones cánticos de Navidad, recordamos al niño que nació, al Dios hecho hombre que nació. Precisamente deberíamos cantar porque conocemos lo que estamos cantando. Ese es un milagro que Dios ha hecho. Nos gozamos porque realmente Dios nos ha revelado un plan. Y este plan no es un plan de hombres, es un plan que Dios planeó desde la eternidad. La Navidad entonces es una invitación para que tú y yo entendamos, comprendamos, se nos abra los ojos, como ya fue abierto nuestros ojos. ¿Para qué? Para recibir una invitación de verlo revelado. No es buscar para ver si encontramos algo por nuestra propia sabiduría, es realmente ver el milagro de lo que ha sido revelado. Alguien lo hizo, alguien obró el milagro, y aún para que tú veas, Él hizo ese milagro. Por tanto, tanto aquel que reveló o escondió y ahora lo ha revelado, no simplemente lo ha puesto ahí para que por alguna manera tú puedas ver. El mismo que ha escondido esto y lo ha revelado es el mismo que te ha permitido verlo. Por tanto, lo que queremos hacer en este tiempo es glorificar al Señor, porque Dios por un tiempo lo escondió y poco a poco lo fue revelando, hasta que llegara ese día milagroso del nacimiento de Cristo, para que entonces en ese día
todo aquel que le viera a Él y todo el que hoy puede verle a Él se ha adorado. Entonces lo que vemos es que la revelación de Dios en la persona de Cristo es un llamado a la adoración a Cristo. Y esta adoración a Cristo nuevamente no es meramente cánticos externos, pero nuevamente la oración es que en esta época del año, donde podemos distraernos con tantas cosas, realmente nos recordemos del glorioso nacimiento del Salvador que tanto tú necesitas. Entonces déjame preparar antes de entrar al punto de Daniel. Quizás tú vienes nuevamente bien angustiada por una situación, bien angustiado por una situación, quizás vienes preocupado, vienes tenso, vienes cargado. Y obviamente la idea no es distraer nuestra mente nuevamente con aún cánticos, luces. Mi oración es que cualquier cosa que esté cargando nuestro corazón, cualquier aún pecado nuestro o de alguien más, mi oración es que todos aquí estemos dispuestos a ver el milagro del nacimiento de Cristo, que se nos ha dado un Salvador. Entonces, por un lado es, no lo niegues, pero por otro lado es, si se te ha revelado por gracia de Dios, no te quedes en la miseria, porque para eso fue un Salvador dado en aquella cruz, porque Él nació, como vamos a ver, para ir a una cruz. Entonces, dado todo esto, vamos a caminar por estos próximos domingos, si Dios lo permite, por esto, y es que Dios nos ha mostrado en su palabra este misterioso y glorioso Salvador que ha sido revelado nuevamente en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a caminar para llegar a entender que el misterio de Dios no se quedó escondido como un tesoro. El misterio de Dios fue escondido por un tiempo, pero ha sido revelado. Por lo tanto, vamos a caminar entonces cómo es que Dios ha anunciado y ha escondido este misterio hasta que llegara la persona de Cristo. Y por lo tanto vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo el Nuevo Testamento usa el misterio de Dios, el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo. Y esto es obviamente porque hay un trasfondo detrás y por eso estamos en el libro de Daniel. Entonces, con eso en mente, déjame recordarte dos cosas que vamos a ver en esta mañana en base a los versículos que Rafa leyó. Vamos a estar viendo esto de Dios misericordioso, que es lo que Daniel atribuye a Dios, este Dios misericordioso. Y por otro lado, vamos a ver el Dios bendito. Y con esto tengo en mente el Dios que ha de ser glorificado, el Dios que ha de ser adorado. Dios misericordioso, por un lado, Daniel comienza y termina o concluye con Dios bendito, Dios glorioso, Dios, a ti sea la gloria. Entonces vamos a ver del versículo 17 al 19 este Dios misericordioso. Ahora estamos en el libro de Daniel, yo quiero ayudarte a entender en qué parte es que Daniel se encuentra en la Biblia. Obviamente Daniel está en el Antiguo Testamento. Pero Daniel está en una porción de la escritura en el Antiguo Testamento que es muy importante para nosotros. Daniel está en los escritos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Daniel está en una porción de los escritos del Antiguo Testamento donde precisamente narran la historia de Israel. Al narrar la historia de Israel, lo que hace Daniel en su libro precisamente es relatar algo horrible que pasó a Israel. Y es el cautiverio. Fueron llevados al cautiverio en Babilonia, por Babilonia, pero en realidad fueron llevados al cautiverio porque Dios lo había dicho así. Que si ellos no se arrepentían de su pecado, ellos irían a el cautiverio, al exilio por una nación que Dios mismo levantaría para que llevara a cabo el juicio de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces lo que hace Daniel es esa porción de la Biblia en las historias que narran la historia de Israel, pero también Daniel tiene un caso único, por así decirlo, casi en el Antiguo Testamento, y es que también es un libro profético. Obviamente hay profetas en el Antiguo Testamento, pero cuando me refiero a lo profético es que obviamente Daniel tiene visiones, tiene sueños, y obviamente en nuestro contexto puede ser que Daniel sea mal interpretado con visiones, con sueños, pero realmente lo que vemos en Daniel es sí un libro profético y apocalíptico, porque tiene referencias a algo que ha sido oculto o escondido, pero que fue revelado. Entonces Daniel tiene esta mezcla de si es un libro histórico donde muestra la historia de Israel en el cautiverio, es llevado Daniel con otros judíos al cautiverio, pero también la parte de Daniel de casi la mitad hacia adelante tiene esta parte apocalíptica, este futuro de algo que ha de pasar. Y vamos a ver más adelante a lo largo de la serie que esta conexión de lo que Daniel podía ver es precisamente ese misterioso o este misterio revelado que es la persona de Cristo. Por eso es que el libro de Daniel comienza con un llamado.
El libro de Daniel lo que hace es, yo me tomé el tiempo de sentarme a leer el libro, obviamente como lo hago más cuando no tenemos una serie expositiva, es decir, libro por libro, sino que estamos caminando por algunas ideas de temas bíblicos, pero me senté a leer el libro de Daniel y entiendo ahora mucho más cómo es que Daniel comienza con un llamado a la sabiduría. Se exalta la sabiduría, se exalta la inteligencia, se exalta de alguna manera el entendimiento y la habilidad de discernir. Así comienza el capítulo 1, versículo 4. Hay un llamado al discernimiento, hay un llamado a la sabiduría, hay un llamado que eleva nuevamente el entendimiento. Y es que nuevamente el libro de Daniel, como ya quizás lo sabes, contiene sueños. Contiene visiones, contiene ciertas cosas ocultas que lo que están pretendiendo hacer es que alguien pueda entenderlas. Y no simplemente es que alguien las pueda entender, pero que alguien las pueda interpretar. No es simplemente que alguien las conozca, porque en el caso, como vamos a ver de Nabucodonosor, él conocía el sueño, mas no sabía de lo que se trataba el sueño. Entonces no era que el libro simplemente presente la necesidad de que alguien entienda el sueño o lo conozca, pero que alguien lo conozca a tal punto que lo pueda revelar, que le pueda dar un significado, que le pueda decir, esto es lo que ha pasado, déjame interpretarlo. Entonces lo que vemos en Daniel nuevamente es este llamado a entender e interpretar lo que había sido escondido. Pero si tú estás leyendo el libro de Daniel, rápidamente te vas a dar cuenta que el mismo libro de Daniel lo que presenta es que no es que es Daniel muy sabio. No es tampoco Ananías, ni Misael, ni Azarías los que conocen el secreto y que ellos son los exaltados. No, lo que hace el libro de Daniel claramente reconocer es que es Dios quien da el misterio revelado. Es Dios quien revela. Es Dios quien muestra. Es Dios quien usa instrumentos de gracia como Daniel. Instrumentos de gracia rotos como Daniel. Sin embargo, es Dios quien merece toda la gloria. Entonces Daniel entiende que todo esto que él posee, más que aún que sus otros amigos, porque Daniel es quien sobresale en la historia, pero aún Daniel y sus habilidades de él poder ver, entender e interpretar los sueños y las visiones, todo esto es porque Dios se lo había dado. Entonces queda una vez claro que lo que llama el libro es aquella sabiduría de aquel sabio Dios. Aquella sabiduría no humana, de aquellos misterios que nadie conoce, que solamente Dios puede revelar. Y queda aún más claro cuando aún Nabucodonosor tenía muchos consejeros, muchos sabios, pero que cuando son llamados para que se les interprete el sueño, para que conozcan el sueño y lo deban interpretar, tú te das cuenta rápidamente que ellos reconocen que ellos no pueden interpretarlo. No importa cuántos magos tenía Nabucodonosor, cuántos encantadores, cuántos hechiceros, cuántos caldeos o astrólogos, ninguno de ellos pudo darle la interpretación a Nabucodonosor. Por lo tanto, ante las amenazas de que Nabucodonosor se enojó y dice, todos los sabios, y esto incluía a Daniel y a sus amigos, todos van a ser asesinados. Entonces el libro comienza con un llamado a la sabiduría, nadie tiene aquella sabiduría, nadie revela los misterios y comienza entonces un tono alto de decir, ¿sabes qué? Nabucodonosor se enojó y ¿sabes qué? Hay una sentencia, vayan y maten a todos aquellos. Al ver toda esta amenaza, con todos estos sabios, al ver las amenazas que venían, aún con Daniel mismo, Daniel sabía lo que él tenía que hacer. Daniel sabía que él tenía que hacer algo. Y no era pararse ante el rey Nabucodonosor, sino antes pararse ante el rey soberano Dios. Él tenía que saber que antes de venir ante un hombre, él tenía que venir a buscar a aquel que él sabía y es el único que podía revelar tal cosa. Por lo tanto, lo que hace Daniel con sus amigos es llamarles nuevamente a buscar al sabio Dios, a tomarse un tiempo, venir delante del Señor con sus amigos. Y ahí es donde entonces nos quedamos y fue los versículos que Rafa leyó. Ahí llegamos a esos versículos donde nuevamente encontramos la acción de Daniel de buscar al misericordioso Dios y después del misericordioso Dios revelarlo escondido. Viene entonces esta declaración de Dios bendito, es decir, a Dios sea la gloria. Entonces estamos ahí en esos versículos. ¿Por qué? Porque todo misterio en la tierra tiene un propósito en el cielo. Todo lo que pasa en esta tierra, y estamos hablando nuevamente de un contexto de Daniel, con un sueño de Nabucodonosor que Daniel le reveló, pero más adelante vamos a ver que este misterio es con fines de llegar el Hijo del Hombre, que es Cristo, el Salvador, el prometido, pero todo aquello que está ante nuestros ojos, quizás con
misterio, con temores, Dios lo conoce. Por tanto, en este tiempo y época de la Navidad, nuestra oración debería ser: Dios, ¿cómo puedo venir delante de ti? ¿Cómo puedo yo venir delante de ti para que tú me ayudes a comprender mi vida, mi contexto, mi situación, la situación que me encuentre? Yo quiero conocerte a ti en medio de esta situación. Yo quiero conocerte a ti en medio de esta circunstancia. Yo quiero venir postrado ante aquel que lo conoce absolutamente todo. Y esta es la actitud que vemos entonces en Daniel y sus amigos, postrados delante del rey. Ellos sabían que tenían que postrarse nuevamente, no ante el rey Nabucodonosor. Él tenía muy claro que ellos tenían que buscar no ni siquiera la misericordia de Nabucodonosor. Ellos no fueron a Nabucodonosor a decirle: por favor, ten misericordia de mí o de nosotros, no nos mates. Ellos no hicieron tal cosa. Ellos fueron ante aquel que realmente tiene toda autoridad, como para permitir que fueran asesinados, como para preservarlos y no fueran asesinados. Ellos acudieron entonces a aquel Dios misericordioso. Y esa es una de las características del carácter del Señor. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios compasivo. Acabamos de cantar y acabamos de recordar Lamentaciones. Sus misericordias son nuevas toda mañana, cada mañana. Todas las mañanas venimos a buscar a aquel que no cambia. Su carácter es misericordioso. Su carácter es compasivo, santo, justo, por supuesto que sí. Pero Daniel vino a reconocer que su Dios, su Rey celestial, era misericordioso para entonces revelar el misterio que Nabucodonosor quería conocer y no podía conocer. Ahora, nuevamente, ¿por qué comenzamos esta serie navideña del misterio revelado con Daniel? Bueno, yo creo que ya he sido enfático y claro, y es que precisamente cuando lleguemos al Nuevo Testamento, cuando lleguemos, por ejemplo, a Marcos, que vamos a ver el próximo domingo, Dios permite, cuando lleguemos a Efesios, cuando Pablo habla del misterio del Evangelio, el misterio de Cristo y el misterio de Dios, esas tres frases él las usa, y cuando lleguemos a Colosenses también usa las mismas frases, es precisamente porque los autores del Nuevo Testamento toman la idea del misterio revelado desde Daniel. Ellos llegan al Nuevo Testamento con este lenguaje porque precisamente Cristo mismo se atribuye a sí mismo aquel misterio que vamos a ver el próximo domingo, escondido, por decirlo así, en Daniel. Él lo atribuye y dice: yo soy aquel que había de venir. Yo soy aquel que Daniel dijo de un rey. Yo soy aquel del Hijo del Hombre que iba a venir. Y Cristo usa este título: yo soy el Hijo del Hombre. Y vamos a ver el próximo domingo que precisamente Jesucristo toma esto de Daniel. Entonces, ¿por qué tomar esta serie comenzando con Daniel? Bueno, nuevamente porque yo quiero darte un contexto de por qué celebramos a Cristo como el misterio revelado. ¿Por qué celebramos entonces a Cristo como aquel que vino a mostrar lo que la Biblia había proclamado desde mucho tiempo atrás? Y es que la Biblia es una historia de la redención de Dios. La Biblia, por más que tiene tantos libros, 66 libros para ser más preciso, la Biblia tiene un mismo hilo. La Biblia se conecta y lo que vemos a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis es un mismo hilo que conecta todo, y quien conecta todo esto es Dios, pero quien es conectado o revelado es Cristo. De lo que nosotros vemos a lo largo de las páginas de la Biblia debería ser a Cristo, debería ser cómo le vemos a Él desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo buscamos lo que Dios ha mostrado en la persona de Cristo. Entonces, todas las promesas del Antiguo Testamento, como esta de este misterio revelado, llega a ser obviamente revelado en la persona de Cristo. Ahora, ¿cómo podríamos definir lo que es un misterio bíblico? Hay un libro buenísimo en inglés, no creo que lo hayan traducido al español, de dos teólogos muy buenos, G.K. Beale y Benjamin Glad, Hidden but Not Revealed, escondido pero ahora revelado. Esto es en teología, esto es una parte muy importante, porque precisamente es lo que yo quiero enseñarte en esta serie. Y es esta parte en la teología de lo escondido pero ahora revelado. Esto es parte de lo que estamos, aún dentro del mismo reino, celebrando este Adviento. Estamos comenzando un Adviento, y Adviento quiere decir venida. Cristo en su primera venida, estamos celebrando la Navidad, pero estamos en esto que es ya, pero todavía no, en el sentido de vendrá aquel Salvador en su segundo adviento para llevarnos a gloria. Ahora ha sido escondido, pero ahora ha sido revelado. Ahora estamos esperándole, pero todavía no le podemos ver. No le hemos visto. Entonces, aún así vemos en la Biblia este tipo de teología que nos recuerda que hay un misterio bíblico, pero hay un Dios que revela aquel misterio bíblico.
Entonces, ¿cómo definimos esto que es misterio bíblico? Bueno, nuevamente, estos teólogos dicen, el misterio se refiere a Dios revelando su sabiduría. El misterio que encuentras en las páginas de la palabra de Dios precisamente deben hacer que nosotros nos postremos delante de Dios para conocer a Dios. No es que la Biblia en realidad no pueda ser entendida. Quizás tú has llegado a esa asunción o a esa creencia de que realmente la Biblia es solamente para los teólogos, para los pastores, para aquellos que fueron a un seminario. Yo quiero decirte que eso no es así. Yo quiero animarte a que precisamente porque a Dios le place revelarse a sí mismo, tú tienes la gran bendición de abrir tu palabra, la palabra de Dios. Sí es difícil porque es un libro, sí es difícil porque tiene diferentes tipos, géneros, sí es difícil porque tú tienes que entender el contexto donde es lo que estás leyendo, pero es posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios es quien quiere revelar su carácter en su palabra. Entonces no importa si tú tienes estudios teológicos o no, o si los tienes, tú dependes del Señor completamente. No importa si nunca has leído la Biblia, estamos a punto de terminar este año y la pregunta que nos hacemos, que no es por legalismo, pero porque deseamos, es ¿cómo estuvo tu lectura todo este año de la palabra de Dios? Algunos tienen la gran y buena disciplina de leer la Biblia todo el año y quizás llegas al mes de diciembre y puedes recordar lo que has leído, pero quizás aún antes de comenzar el próximo año, ¿no sería bueno pedir a Dios, yo quiero conocerte más? Yo quiero conocerte de tal manera que no voy a poder conocerte a menos de que yo conozca tu palabra. No hay manera de esto. No hay manera de yo conocer aún mi propio pecado si es que yo no me he pasado estudiando tu palabra. Entonces, parte de lo que queremos hacer con miras a Cristo es que Dios desea y es un Dios que se revela. Eso lo tratamos de ver en la serie pasada, pero precisamente en el libro de Daniel es Dios quien busca, quien muestra, quien da a conocer lo contenido, lo escondido en el contenido, y precisamente es Dios quien lo muestra en la persona de Cristo. Entonces, Dios es quien revela lo que Él mismo ha escondido. Dios permitió que su misterio fuera oculto por un tiempo, como dije ya anteriormente, porque llegaría el día en que Dios mismo sería quien revelaría este misterio. Algo que estaba pensando mientras que me preparaba con una ilustración, yo recuerdo cuando Gaby y yo éramos novios, creo que fue para la Navidad del 2007, realmente ahorita no recuerdo muy bien si fue 2007 o 2006, y yo recuerdo que de regalo le empaqué un pequeño un pequeño regalito en una bolsita bien pequeña, pero se lo empaqué en una caja, en una caja, en una caja y en una gran caja. Y la idea de esto era sorprenderla. Yo quería simplemente llegar a casa, decirle a la casa de su casa, y le llevé la caja y me imagino que lo primero que ella pensaba era, wow, qué gran regalo me va a dar. Entonces ella abrió esa gran caja, después siguió abriendo otras cajitas y otras cajitas hasta que llegó y encontró ese pequeñito regalo. Bueno, yo creo que de alguna manera esto es lo que Dios ha estado haciendo desde el comienzo de Génesis, pero en realidad desde la eternidad. Él ha estado revelando poco a poco, hasta que llegara Cristo y viéramos, no el pequeño regalo, el gran regalo que Dios nos había entregado, para que viéramos poco a poco a lo largo de la narrativa de la Biblia, precisamente se va moviendo como desempacando una caja con otra caja con otra caja, hasta que precisamente llega aquel Salvador en aquella noche. Y por eso el clamor que vamos a ver no es cualquier clamor, no es, nació un niño, no es felicitaciones José y María. No, realmente es un clamor celestial del cántico celestial, porque por primera vez en el tiempo perfecto de Dios fue revelado el gran Salvador. Fue revelado aquel misterioso Señor. Por lo tanto, nosotros no buscamos el significado de la Navidad debajo de un árbol. Ahora, quizás en este lugar encontramos personas que no celebran con árbol, otros que celebran con árbol. El punto aquí no es definir si el árbol está bien o no está bien. El punto sí es no hacer de la Navidad tu árbol. Ni tampoco buscamos el significado de Navidad con luces. Algunos decoran, otros no decoran. Para mí es un problema de conciencia. Algunos no decoran y está bien, otros decoran y está bien. El punto no es hacer de la Navidad ni las luces, ni el árbol, ni los regalos. El punto de la Navidad nuevamente es buscar entonces al Dios que nos puede revelar el glorioso misterio revelado en la persona de Cristo. ¿Es solamente Dios quien puede ayudarte en esta época navideña a encontrar el significado de que un Salvador ha nacido, de la necesidad mayor tuya y mía?
No de ayer cuando yo profesé a Cristo y me arrepentí de mis pecados, pero hoy. Hoy yo necesito recordar el milagro de que Dios dijo, tú no te puedes salvar ni te puedes perdonar. Yo he hecho todo lo posible y lo único para que entonces mi hijo naciera y entonces fuera tu gran Salvador. Ahora, yo quiero recordarte cómo fue que este cántico del misterio revelado ocurrió la noche que Cristo nació. Y para eso yo creo que vayas conmigo a Lucas capítulo 2, para que tú veas cómo es que este misterio fue revelado en la persona de Cristo y cómo es que fue expresado en el momento en que Cristo fue anunciado. Fíjate cómo dice Lucas 2, del versículo del 13 al 14. Después del nacimiento de Jesús dice, de repente apareció con el ángel, escucha esto, una multitud de los ejércitos celestiales. O sea, no fue que apareció un corito. No fue que algunos pastores se reunieron, o cual obviamente es parte de la historia, pero no fue que algunos pastores cantaron. No más. No fue que algunos familiares se acercaron. No fue que la ciudad llegó, aunque llegara toda la ciudad entera. No, no fue esto. Lo que vemos es que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Una multitud. Nuevamente, quizás en nuestra mente aún limitada y todavía manchada por el pecado, no logramos comprender lo que esto significa y la grandeza de esto. Yo trato de imaginarme cómo es que fue esa noche y ese cántico, cómo fue que el cielo se abrió, las multitudes angelicales de los ejércitos celestiales. Esta multitud, a veces para mí multitud querrá decir 100. No tenemos un número exacto. ¿Cuánto querrá decir una multitud? ¿Pueden ser 1000? ¿Pueden ser 10,000? Si Cristo mismo dijo, ¿no creen que yo tengo toda autoridad para decirle a un ejército celestial, venga y quite esto? ¿Cuánto sería entonces la cantidad de ángeles, de aquellos, de la multitud de los ejércitos celestiales que se aparecieron pero haciendo algo? Alabando a Dios y diciendo lo siguiente, el cántico por primera vez escondido pero ahora revelado. ¿Qué es lo que dicen? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Como lo vamos a ver más adelante, esta complacencia de Dios en quienes Él se complace es un milagro. Si Él se ha complacido en revelarte a su Hijo, glorioso milagro. Por eso es que Cristo ha dicho en las parábolas, a los hombres se les han dado parábolas para que no entiendan. Pero a ustedes les hablo en parábola para que entiendan. A aquellos a cual Dios le ha complacido decir, mira a Cristo, ven a Cristo, arrepiente de tus pecados, mira a Cristo. Esto es una gloriosa verdad que solamente el Señor lo puede hacer. Entonces lo que hace la llegada de Jesús es precisamente mostrar la soberanía de Dios enseñado en todo el libro de Daniel. Daniel precisamente es un libro que habla mucho de la soberanía de Dios. Si tienes el tiempo, léelo. Pero muestra la soberanía de Dios desde el punto en que Dios había prometido que llegaría un rey soberano. Cosa que obviamente como judíos jamás podían esperar, que el rey soberano profetizado y proclamado en Daniel iba a llegar en un pesebre, alrededor de animales, no adorado, no cantado en aquel lugar. Bueno, precisamente Daniel profetiza o anuncia y proclama que vendría un rey. Fíjate cómo dice en el mismo capítulo 2 de Daniel, versículo 44, cuando dice los siguientes. En los días de estos reyes, esta es la revelación del sueño de Nabucodonosor. Ahora Daniel le da la revelación y al final dice en el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. Este rey anunciado, con este reino anunciado en Daniel, es el rey Jesús que nació. Es el rey esperado con un reino esperado. No es un rey que tendrá un tiempo como lo tuvo David, como lo tuvo Salomón. Es un rey que desde la eternidad fue coronado. Y es un rey que jamás dejará de ser rey. Y es un rey prometido, con un reino prometido que jamás se acabará. El reino de Dios es para siempre. Por lo tanto, si por medio de Cristo se te ha revelado tu necesidad de estar separado de Dios para estar cerca de Dios, mi oración es que tú encuentres solamente en Cristo la paz. Y la única oportunidad que tienes para ser parte de este reinado es por medio de Cristo.
No hay otra manera de venir ante este rey soberano si no es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el sueño del rey Nabucodonosor, que por tiempo no lo puedo contar completo, pero el sueño que él tenía era más allá de un sueño sobre su reino, por más que era sobre el reino de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor era un sueño sobre el reinado de Dios con el rey Jesucristo. Era un sueño que Dios permitió por medio de Daniel para que fuera revelado, precisamente porque por eso ahora en Cristo, que miramos hacia atrás y tenemos el Nuevo Testamento, podemos ver que el rey ha nacido, que Jesucristo ha nacido. Por lo tanto, si lo que hace Daniel es apelar a la misericordia de Dios, en los versículos que leímos del 17 en adelante, cuando él viene con los amigos a la casa del Señor para pedirle al Señor, por favor, revélanos con tu misericordia, muéstranos este misterio para que no muramos, para que no pereciéramos, Daniel y sus amigos. Entonces ya del versículo del 19 en adelante lo que encontramos es que al ser revelado, Dios fue glorificado. De lo que encontramos ahora es que Dios es el Dios bendito. Y del versículo 19b en adelante, ya después cuando dice el versículo 19 comienza, entonces el misterio fue revelado. El misterio, el cual no había encontrado una revelación, y Daniel viene al Dios de misericordia para que le revelara este misterio. Entonces encontramos la respuesta que sí, en realidad fue revelado este misterio a Daniel en una visión de noche. Entonces, ¿qué fue lo que Daniel hizo? Dice el versículo 19 al final, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, y ahí comienza entonces lo que hace Daniel, de ahí en adelante es nuevamente una oportunidad de revelar al Dios que revela lo secreto, de revelar al Dios que revela el misterio. Nuevamente lo que vemos aquí es que el sueño no se reveló para que Nabucodonosor fuera exaltado. Lo que encontramos aquí no es una adoración a Nabucodonosor. No fue, ahí tienes tu revelación, gloria a Nabucodonosor, vamos a celebrarle. No, ni siquiera fue que el sueño revelado a Daniel por medio de una visión fuera para que el instrumento, en este caso Daniel, fuera exaltado. Lo que vemos aquí nuevamente es que el sueño fue revelado a Nabucodonosor, como el sueño fue revelado por medio de Daniel, para que todos glorificaran a Dios. El punto central de estos versículos no tiene que ser que tú mires a Nabucodonosor, ni que mires a Daniel, ni que mires a sus amigos. El punto aquí es que tu vista esté en el misericordioso y bendito, merecedor de toda gloria que es Dios. Es a Él el que debemos mirar. Entonces la revelación es para Dios. Por lo tanto, Daniel dice, sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios bendito, no solamente ahora. Es interesante que Daniel pueda decir, sea el nombre del Dios bendito por los siglos de los siglos. Hace tanto tiempo fue escrito Daniel, y el día de hoy estamos adorando al Dios, el cual Dios le reveló a Daniel. Después de tantos años, después de tantas épocas, lo que Daniel dijo aquí, bendito sea el nombre de Dios, o sea el nombre de Dios bendito, es en realidad todo lo que la Biblia proclama, es que el nombre de Dios debe ser glorificado. Es lo que Cristo nos enseñó en la oración sacerdotal, o aún en su propia oración, en su modelo de oración, es: Señor, santificado sea tu nombre. Hallowed be your name. Santificado sea tu nombre. Otra manera de decirlo es: glorificado sea tu nombre. Otra manera de decirlo es: Dios, bendito sea tu nombre. Es una manera de reconocer que Dios es digno de ser adorado, digno de ser exaltado, porque Dios es un Dios, nuevamente, que por gracia reveló lo escondido, lo oculto y lo misterioso. Aún el rey Nabucodonosor se postró en adoración. Yo creo que tú veas lo que dice en el versículo 46 al 47, cuando ya Nabucodonosor entiende su revelación y dice lo siguiente: entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró. Estas son frases que precisamente muestran adoración. Se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran preparar presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. De aquí que hoy viene el título de esta prédica, es Dios revelador de misterios. Es porque el rey Nabucodonosor entendió que precisamente hay uno y solamente uno que revela
lo escondido en la palabra de Dios, que revela los planes de Dios. Dios planeó y Dios revela. Dios planeó y nadie más puede revelar lo que Dios ha planeado si no es simplemente Dios. Dios es quien revela lo oculto, quien esconde para revelar. Por lo tanto, es Dios quien muestra estos misterios de sus planes eternos. Ahora, para darte un vistazo a lo que podemos ver más adelante en Efesios, ¿sabes cómo Pablo habla de este misterio? Cuando Pablo habla, y vamos a ver en el capítulo 1, en el versículo 9, dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y para nosotros entender qué quiere decir este misterio de su voluntad, Pablo lo explica. Según la buena intención o la buena mayordomía, la buena administración o el buen plan que se propuso, ¿dónde? En Cristo. Por tanto, si Daniel y Nabucodonosor puede decir, él es el revelador de misterios, Pablo toma esto en el Nuevo Testamento y llega a decir esto: sí, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él nos dio a revelar o nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Lo que Dios se propone, lo que Dios planea, él mismo tiene que revelar. Nadie le puede decir a Dios: yo entiendo lo que tú quieres decir, sin él mismo revelarlo. Por lo tanto, toda entendimiento de quién es Dios tiene que venir postrado de una actitud de búsqueda de Dios. Todo entendimiento de la grandeza, de la misericordia de Dios tiene que ser una oportunidad para que nosotros nuevamente vengamos en humildad delante de Él y podamos decir: Señor, a menos de que tú hables, yo no puedo entender tu palabra. Y no simplemente es a menos de que tú hables, yo no puedo entender tu palabra. A menos de que tú mismo me reveles mis pecados, no podré vivir para ti. Por la gracia de Dios, Él nos va a permitir circunstancias donde nosotros por gracia podemos entender si hemos pecado. Por otros, Dios va a usar medios de gracia para ayudarnos a entender que delante de Dios hay cosas que hacemos que no están bien. Por tanto, la revelación de Dios para el creyente debe ser una oportunidad de adorar a Dios. La revelación de Dios no debe ser una oportunidad para huir de Él. Entonces, por eso es que decimos que cuando Dios llama, cuando Dios dice: ven a mí, toma esa oportunidad y ven a Él. Toma esa oportunidad de venir delante de Él, porque no queremos que tu corazón sea endurecido a tal punto que confirmes una vez más que después no vas a escuchar el llamado que Dios te está presentando. Por tanto, Dios es quien único que merece adoración y glorificación. Entonces, ¿qué es la Navidad para ti? Si alguien te preguntara hoy más adelante, ya que estamos en época de Navidad y todo el mundo, no todo el mundo, pero normalmente cuando vas a un supermercado o una tienda, pueden decirte Happy Holidays o pueden decirte Merry Christmas, no sé qué es lo que te pueden decir, pero cualquiera que sea la situación, si alguien te detuviera y te preguntara, sea que sepan que eres creyente o no eres creyente, y te preguntaran: ¿por qué se celebra la Navidad? ¿Y qué es la Navidad para ti? Sería una buena oportunidad para que realmente pensemos, realmente qué quiero yo decir con la Navidad, qué realmente quiero yo comunicar cuando se me presenta lo que es la Navidad. Aquellos que tenemos hijos, es una buena oportunidad porque nos están preguntando, que puede ser que el foco sea más: ¿qué va a ser mi regalo? Pero más bien tenemos que usar toda oportunidad para recordarnos como familia. Debe ser un buen tiempo para recordarnos juntos por qué realmente tomamos el tiempo para celebrar que un Salvador ha nacido. Puede ser que como familia estén pasando un tiempo muy bonito. Y puede ser un buen momento para que tú te recuerdes como familia el Salvador que por gracia le está dando este tiempo de fruto en la familia, de gozo en la familia, y decir: solo el Salvador nos puede dar esto. Pero puede ser que como familia también estén pasando tiempos difíciles. Y puede ser un buen momento, por la gracia de Dios, de recordarse como familia por qué es que se nos ha dado un Salvador. Porque el Salvador no se le ha dado a gente perfecta. El Salvador no se le ha dado a gente que tiene todo ya figured out, como se dice, ya completo o hecho, o de alguna manera ya lo saben cómo hacer. Que lamentablemente pensamos en ocasiones que es así. Que otros necesitan más del Salvador porque yo de alguna manera ya tengo algunas cosas bien, pero Dios va a mostrar oportunidades para que tú recuerdes que tú no tienes nada en control. Por tanto, la Navidad, ¿qué es? Bueno, la Navidad es una invitación. La Navidad es una invitación ¿a qué? Al espectáculo de Dios que abre sus cortinas para que presenciemos su plan eterno en la llegada de Jesús, su Hijo. La Navidad realmente debería ser para nosotros la invitación, no simplemente para que otros vean, pero para nosotros recordar que el telón se abrió.
que lo que fue escondido y quizás podíamos ver, sí, obviamente en el Antiguo Testamento, pero si en el Nuevo Testamento no hubiese sido bien complicado entender lo que dice el Antiguo Testamento, pero quizás la cortina del telón estaba medio abierta, lograbas ver, pero no veías con claridad. La Navidad entonces es que se abrió completamente ese telón. Se abrió completamente esa cortina y tú puedes ver por medio de esa cortina que hay un gran Salvador, que hay un gran soberano, que hay un gran Dios misericordioso, un gran Dios digno de ser adorado. Hay un gran Dios que merece toda la gloria. Ahora tú dices, ¿por qué adorar a Dios? Bueno, en el versículo del capítulo 2 de Daniel, en el versículo 20, Daniel lo dice, porque la sabiduría y el poder son de Él. Porque la sabiduría y el poder son de Él. Daniel reconoce que Dios es digno de ser adorado porque no hay nadie más que sea sabio. No hay nadie más que tenga el poder que Dios tiene. No hay nadie más que pueda tener la habilidad de resolver y ayudarte a entender una situación particular que estés viviendo. Solo Dios es sabio. Pero no simplemente es Dios tan sabio para mostrarte situaciones complejas en tu vida, de tristeza o de gozo, entender el evangelio, pero es el mismo Dios que es sabio para revelarte, pero es el mismo Dios poderoso para poder mostrarte su sabiduría y ayudarte a ser conforme a aquel que es sabio. Entonces, ¿por qué adorar a Dios? Porque Él es sabio, porque Él es poderoso. Adoramos a Dios entonces porque precisamente, nuevamente, Él es sabio y en Él se encuentra el poder porque solamente Dios es poderoso. Ahora, yo no sé si tú piensas en la Navidad como que quizá la Navidad es aquel momento que muestra una debilidad de parte de Dios. Como que Cristo al hacerse humilde, pues se hizo débil. Y creemos que entonces la Navidad puede ser como un recordatorio que precisamente Dios es débil, porque para los judíos precisamente no es comprensible, no logran entender que el Mesías tenga que sufrir. Por lo tanto, cuando tú les presentas al Mesías, al Hijo de Dios, al Rey, al Soberano, al Glorioso, ir a una cruz a ser escupido, maltratado, burlado, eso es un Dios débil. Yo no quiero ese Dios. Pero lo que nosotros encontramos en la Biblia cuando Dios revela su plan es que precisamente la llegada del Mesías en un simple pesebre, que si se supone es el rey, ¿cómo es que van a ser en un pesebre donde están los animales? ¿Cómo puede ser posible que si es el rey no hubiese un lugar para el rey? ¿Cómo puede ser posible que si es el rey fuera celebrado por unos animales a su alrededor y nadie más, sino simples pastores apestosos? Porque eso es lo que eran los pastores en aquel tiempo. Pastores apestosos que olían mal, lo más vil, lo más bajo de la sociedad, y que a ellos se les revelara este misterio. Este es un Dios débil, eso es un mensaje débil, eso es un rey débil. Pero cuando tú entiendes por gracia lo que realmente significa el nacimiento de aquel Dios en la persona de Cristo, nos damos cuenta que Jesús no se hizo hombre por lástima. Pobrecito, yo voy a ver muy... No, Cristo no se hizo hombre ni por obligación. Nadie le torció el brazo a Dios para decir, ok, por favor, ¿cuándo es que tú vas a hacer algo? ¿Puedes enviar ya a alguien? Bueno, sí, está bien, aquí estoy, mi hijo. No, Cristo no nació ni por obligación, ni por lástima. Cristo no nació ni por órdenes de hombre. Cristo nuevamente nació porque así lo planeó Dios desde la eternidad, y en la Trinidad eterna este fue el plan que eligieron. Dios lo planeó y su buen Hijo, perfecto como Dios, Dios mismo, pero Dios mismo en la persona de Cristo se sometió al Padre y dijo, si ese es el plan, yo voy a ir. Y el Espíritu Santo, la aprobación de este plan eterno y trinitario, el gozo y el amor, lo que encontramos entonces es nuevamente que Dios planeó todo esto desde la eternidad, porque es que nadie más podría planear este plan. Nadie más se le hubiese ocurrido que la necesidad mayor nuestra fuera de alguna manera cumplida y llevada a cabo por el mismo Dios que demanda tal cosa. Nadie hubiese pensado que el Dios, para complacerse, Él mismo tenía que hacer la obra. No, ¿cómo podemos pagarte? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para complacerte, Dios? Nada pueden hacer.
Pero podemos entonces dejar de hablarte unos años y después regresar a ti. Nada pueden hacer. Podemos portarnos bien, tratar de vivir vidas perfectas para que entonces tú digas, bueno, sí, merecedores, vengan a mi reino. No, es que no puedes portarte nunca bien delante de mí, en tus propios méritos, en tus propias fuerzas. Lo que mostramos en la Biblia entonces es que el nacimiento de Dios, de Cristo, en la persona de Cristo, es el plan eterno de Dios que fue planeado con cada detalle. Cada detalle previo al nacimiento de Cristo y en el nacimiento de Cristo fue planeado desde la eternidad por el Dios. Cada amenaza de muerte al Mesías, cuando tan solo tenía quizás 2 años o antes de nacer, y tanta falta de recursos a su alrededor, cada burla, como cada crítica de su propia familia, cada persecución, cada acto de humillación, cada engaño y cada traición de sus mejores amigos, fue orquestado por Dios para que llegara precisamente ese momento de la crucifixión. Por tanto, para nosotros la Navidad no es simplemente el nacimiento de Cristo, es el nacimiento de Cristo con miras a la crucifixión de Cristo. Lo que nosotros encontramos en Navidad es que nació un rey, pero ese rey sería el cordero que tenía que ser inmolado. Ese Cristo rey nacido perfecto era el perfecto sacrificio que realmente iba a llevarnos a poder tener paz en la tierra por medio del sacrificio de Cristo. Paz. Por tanto, ya para ir terminando, yo creo que tú escuches del apóstol Pedro, un hombre que conoció muy bien la gracia de Dios y el perdón de Dios. Él entendió que este Salvador Jesucristo había sido planeado su nacimiento como su crucifixión desde tiempos antiguos. Fíjate lo que él dice a los judíos en su primer sermón, en Hechos capítulo 2, versículo del 22 en adelante. Fíjate lo que dice Pedro acá. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón, confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado. No simplemente entregado en un momento de nacer, pero fue entregado en un momento de nacer porque sería entregado a algo peor. Fue entregado, dice Pedro, escucha esto, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dios lo planeó y Dios sabía que iba a pasar. Él fue entregado por el previo conocimiento de Dios y el plan predeterminado de Dios, y ustedes lo clavaron. Sí, obviamente ustedes lo clavaron. No se hagan los inocentes. Ustedes lo clavaron, ustedes han pecado contra Él. Sin embargo, todo pecado contra Él nuestro, que lo llevó en aquella cruz, es secundario en el sentido de que Dios mismo es quien permitió que su Hijo fuera en aquella cruz. Por eso Cristo puede llegar a decir en Juan 10, nadie quita mi vida, nadie tiene autoridad sobre mi vida, yo la entrego, yo la doy. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo a fin la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él, Cristo, quedara bajo el dominio de ella. Jamás podría quedar bajo el dominio de la muerte de Cristo. Entonces Cristo en el nacimiento, sí lo miramos con el nacimiento porque necesitaba un hombre perfecto, que viviera perfecto, sin pecado, afligido en todo, tentado en todo, pero sin pecado. Y a la misma vez este Cristo sin pecado alguno fuera a aquella cruz por pecadores como tú y como yo. Pero ese Cristo no simplemente murió y se quedó ahí. Este Cristo que nació para morir fue ese Cristo que fue resucitado para que fuera llevado a donde Él siempre había estado, en la gloria con el Padre Celestial. Por lo tanto, lo que encontramos aquí nuevamente es que Dios planeó todo, orquestó todo. Y por lo tanto, llega Pablo a decir más adelante en Gálatas 6, 4 al 5, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Otra vez, el tiempo en Dios es perfecto. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por lo tanto, el Hijo tenía que nacer para que por medio de su sacrificio adoptara a otros hijos que no eran hijos. El Hijo tenía que nacer para que entonces por gracia de Dios nos llevara por medio de su sacrificio a aquellos que le decíamos no a Dios, aquellos pecadores
que necesitamos un Salvador. Por lo tanto, Dios es aquel que ha dado la vida de su Hijo para llevarnos a ser sus hijos. Y una de las cosas que no podemos perder de vista en todo esto es nuevamente cómo Daniel, ante la amenaza de perder la vida, vino a Dios porque él sabía que Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Ahí vemos en los versículos de Daniel, después de darle otra vez a Dios la sabiduría, es el mismo Dios que gobierna todo, el quien cambia los tiempos y pone el tiempo. Cambia los tiempos para que llegara este tiempo del nacimiento de Cristo, y las edades quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Nuevamente, Daniel reconoció que este Dios que revela todo misterio es un Dios poderoso, soberano, que lo controla absolutamente todo. Si Él lo planeó, Él lo va a revelar, y lo reveló en su tiempo, sin nadie torcerle el brazo o sin nadie decirle no es el momento. Dios lo reveló en el momento perfecto. Por lo tanto, lo que encontramos nuevamente aquí es que si pasamos por tiempos difíciles y dolorosos, sabemos que Él sabe todo lo que nosotros estamos pasando. Y aún cosas que ni siquiera comprendemos o entendemos en estas épocas, quizás te recuerdas más de lo que ha pasado durante todo el año, lo que quizás has perdido o a quién has perdido, o quizás del futuro te nubla, te ciega, te da temor de lo que puede pasar. Nosotros tenemos que recordar que aquel que envió a Cristo en el momento perfecto es aquel que sabe nuestros tiempos y conoce todo, y es quien está gobernando absolutamente todo. ¿Para qué? Para recordarnos que en cada situación Dios es soberano, Él es sabio y Él es suficiente. En cada situación nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel glorioso Salvador. Por tanto, Daniel agradeció a Dios porque respondió a la oración. Y él recuerda y dice: a ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo. Él regresa a la fidelidad de Dios mostrado en las páginas anteriores, en los pactos anteriores, en los padres anteriores, y él regresa a este Dios que se ha revelado en el presente, en Daniel, y le dice: gracias porque este Dios que se ha mostrado hoy es el mismo Dios que se ha mostrado en el ayer. Por tanto, nosotros ahora miramos hacia atrás y decimos: gracias porque hoy tú te has mostrado, porque por medio de la palabra te quieres mostrar, porque por medio de la palabra quieres revelarte más a nosotros. Por tanto, gracias a ti porque me has dado poder y sabiduría, dice Daniel, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto al rey. Por tanto, nuestro Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Nuestro Dios no cambia. Tienes la gran esperanza de saber que por más que las circunstancias cambien en tu vida, Él no cambia. Por más que quizás no tengas toda la respuesta a tus asuntos de la vida, Él no cambia. Él lo sabe todo. Y la esperanza de la Navidad es ver precisamente que aquel que lo sabe todo entregó a su Hijo Jesucristo. Por tanto, Dios no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el sabio Dios. Ya para terminar entonces, Dios coloca en Daniel que escriba lo sabio, el gobierno que él tiene, lo grandioso que él es. Y cuando tú sigues leyendo todo el libro de Daniel, tú te vas a dar cuenta que no importa quién esté gobernando, no importa cuál caliente pueda ser el horno de fuego, Dios puede hacer que preserve la vida de sus hijos. No importa aún la envidia que Daniel experimentó, las falsas acusaciones que Daniel experimentó, que Dios pudo cerrar la boca de los leones para que nada le pasara a Daniel. Por lo tanto, no importa las situaciones complejas de la vida, Dios es el Dios del cielo quien gobierna absolutamente todo. Por lo tanto, para terminar, quiero recordarte algo. Vivimos en tiempos donde el media, la televisión, controla tu vida. Las noticias manejan tu corazón fácilmente. Solo basta con poner algunas noticias y tú te alarmas. Solo basta con que alguien, un político o cualquiera que sea, y se pare, expertos en cualquier área, se pare en cualquier lugar, y ya tu vida comienza a aterrarse y a tener temor de lo que puede pasar. Bueno, es un buen momento para nosotros filtrar toda noticia por medio de la soberanía de Dios. Él es quien pone y quita. Entonces, toda noticia que pueda alarmarte en esta época o en cualquier día, en cualquier mes del año, que tu mirada esté
en el Dios que lo gobierna todo. Que las noticias, lo que sea que estés viendo, no destruya lo que Cristo ha comprado, y es la paz, es el gozo, es la tranquilidad, es la esperanza, es el que tú confías en uno que lo sabe todo. Entonces, mira noticias, sí, pero filtralas por medio de la sabiduría y la soberanía de Dios. Ve allá, corre allá. Corre a Cristo, corre a Cristo. Porque muy seguramente vas a vivir agobiada y agobiado, sin paz, porque tu paz está en medio de lo que otros dicen y no lo que Dios dice. Por tanto, tenemos paz, porque como vamos a ver más adelante, se nos ha dado un hijo. Y si tú no conoces a este hijo, mi oración es que tú puedas conocer a Cristo. Que si Cristo se ha mostrado a tu vida, tú te arrepientes de tus pecados, profeses a Cristo, lo mires a Él, clames al Rey, para que hoy sea un día donde puedas vivir en paz con Dios, porque se te ha perdonado tus pecados. Que acompáñenme a la familia. Padre Dios, te amo tanto.